Yo me he dedicado una vida a la empresa, después al deporte, después a ser alcalde, ahora presidente, para que se me reconozca mi verdadero talento que usted no expresó, que es que soy un gran bailarín. Soy un gran bailarín. El segundo semestre nos va a encontrar una inflación por debajo de los 2 puntos. I think the dirty job is mostly done. Hay un sector medio bajo que bueno, que siempre está al borde del precipicio de caer a la pobreza y hoy ha aumentado. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. Tuvimos que hacer enormes aumentos de las tarifas, pero a la vez nos preocupamos muchísimo por la inclusión social. Primero, que yo no soy presidenta de ninguna cooperativa. Segundo, que nunca he firmado ningún cheque. Tercero, que nunca he ido al banco a retirar plata. ¿Usted siente que hay una persecución contra el funcionario? Sí, claro que la hay. Y lo hay hoy contra los artistas. La Argentina viene de muchos años de una economía cerrada. Entonces tenemos que ir en una transición. Ellos están generando ese tufo, esa cosa espantosa, con el objetivo de taparle el desaguisado que están haciendo. Pero más... Macri quiere presa a Cristina. Todo el plan político para sostenerse en el poder de Mauricio Macri hoy se basa en meter presa a Cristina. Ya no le alcanza con los tapes de Lázaro Báez, ya no le alcanza con el caso cierto de José López. Es tal el desastre económico que tiene que cubrir Mauricio Macri que ahora necesita ver presa a Cristina y hacia eso vamos. Y eso te voy a contar en unos minutos. Mirá, hoy el Banco Central tuvo que vender 500 millones de dólares para sostener el precio. Te dijimos ayer, ¿sí? Nadie en la televisión te lo avisó. Se viene una disparada del dólar nuevamente. Hoy el Banco Central, para frenarlo, tuvo que vender 500 millones de dólares y no tiene dólares para vender. La caída del Producto Bruto Interno, que todavía no te la quiso dar el INDEC, y te mintió con la del primer trimestre. La caída del segundo trimestre fue más alta aún que la de 2002, después de la crisis de 2001. La inflación de los últimos 12 meses es más alta aún que en 2002, después de la crisis de 2001. El déficit fiscal en Argentina es, junto con el de Venezuela, el más alto del mundo y es el doble que el déficit que teníamos el año pasado. Todos los indicadores van para abajo, los que tienen que ver con tu vida, con tu pobreza, con tu desempleo, y los que tienen que ver con lo que le importan también a los ricos, a los que invierten, el déficit fiscal, la deuda. Es decir, hay una mezcla de ambición de transferir riqueza de los trabajadores al poder económico y mala praxis y falta de experiencia que está generando una caída en la economía como no se esperaba. Entonces, asustados, van por Cristina. La noticia de hoy, y vamos a verla, es que, primero, por un lado, la Cámara Federal, recordemos que estamos hablando del poder económico sentado en el sillón de Rivadavia, por lo tanto, tienen todo el poder. Manejan a los medios de comunicación, manejan a los jueces, hacen lo que quieren, tienen gente presa sin ser ni siquiera acusada. Digo, el clima que se vive hoy en Santa Cruz, y te lo voy a contar dentro de un rato, es el mismo que se vive en Jujuy. Cristina está esperando para que la vayan a buscar y la metan presa. TN hace días que estaba esperando por estos allanamientos. Hay fuerzas de inteligencia, hay fuerzas de la metropolitana. Santa Cruz es un desquicio, hay una fuerza de seguimiento sobre la expresidenta impresionante. Los títulos de hoy, y te los vamos a mostrar, Charlie, es dos cosas. Por un lado, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Báez y ordenó investigar a Cristina, pero además allanaron varias propiedades de Cristina. No la de Cristina, y dentro de un rato te voy a contar cuándo van a ir a la casa de Cristina. Y hubo, yo te doy un adelanto, simplemente un par de tweets de la respuesta de la expresidenta, si lo tenés por ahí, y después, mirá, a ver, Cristina Fernández de Kirchner, después de la resolución de la Cámara Federal y de la resolución de Bonadío, ¿sí?,
Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi. Al mismo tiempo, sumaría yo. Otro más. Cristina respondiendo, hacía tiempo, décadas diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante. Vamos a seguir después con esto, porque, a ver, lo que yo te quiero mostrar es por qué se generó esto. Y después te voy a contar qué es lo que está pasando en Santa Cruz, si la van a meter presa a Cristina Fernández, si van a ir a la casa y cuándo, cómo se está preparando todo para que tengas un show como los que tuviste en otras oportunidades, pero en este caso, porque ya no alcanza con nada, con la expresidenta Cristina Fernández. Pero mira, ayer te dijimos acá, guarda que se dispara el dólar. Y ahí está el gran problema, ahí es lo que tienen que cubrir, porque se dispara el dólar y atrás del dólar se van los precios de nuevo. Escuchá cuando te lo decíamos ayer. El gobierno y los principales empresarios esperan una nueva disparada del precio del dólar y atrás de la disparada del precio del dólar, como siempre, se va el precio de todos los bienes y servicios de la Argentina, es decir, de las cosas que vos consumís. Hasta hace poco el dólar estaba tranquilo y el gobierno pensaba que no iba a pasar nada y empezó a desregular todo. ¿Sí? No hay problema que entren y salgan los dólares, no hay control de cambio, no tenés que dejar guita cuando venís a invertir acá. Y resulta que sucedió lo de Inglaterra y que el dólar empezó a subir con todo. Pero al mismo tiempo hay presiones acá en la Argentina de los exportadores, del campo. Y que es un gobierno amigo de los mercados y no amigo tuyo, no tienen problema de que suba el precio del dólar. Así que el tema no es si va a aumentar o no va a aumentar el dólar. Recordá quién te lo dijo. Buscá los tags, entrá en YouTube cuando termine mi programa, a ver quién te avisó el año pasado que iba a haber una devaluación. Sí, fui yo. ¿Y quién te avisó después que iba a subir los precios atrás del precio del dólar? Sí, fui yo. Bueno, ahora te estamos diciendo que eso va a volver a suceder y que eso va a llevar los precios atrás. Bueno, un poco autorreferencial, pero es la verdad. Ayer nadie más en la televisión argentina habló de lo que estaba pasando con el dólar. Y mirá ahora, ámbito financiero, hablando de lo que pasó hoy con el Banco Central. El Banco Central tuvo que salir a desangrarse, se disparó la demanda y el Banco Central debió vender unos 530 millones de dólares para evitar salto del dólar, que subió a 15,23. Vos sabés los que son 500 millones de dólares. Imagínate, si todos los días de un mes vendiera eso, a 22 días hábiles perdés 11.000 millones de dólares, es decir, más o menos la mitad de las reservas del Banco Central. Ese fue el desastre. Hoy, en 2 días, perdió 1.200 millones de dólares. A ver, Todesca mintió con la suba del PBI del primer trimestre, y después te vamos a hablar de lo que está haciendo Todesca con el INDEC. Pero Miguel Ángel Broda, uno de los asesores que cobra un abono todos los meses por asesorar a Mauricio Macri, acaba de dar el dato de él, de su consultora, que dice cuánto se achicó la economía, cuánto cayó el PBI en el segundo trimestre. Escuchalo a Miguel Ángel Broda, el desastre económico lo quieren tapar con Cristina presa. Míralo. Las noticias que voy a dar son no deseadas. O sea, siempre pensé que con el presidente Macri quebrábamos los 70 años de decadencia sobre que Argentina tiene y que no hay ninguna otra experiencia en el mundo. Así que lo que voy a ver, o algunas inconsistencias, son con dolor. El problema es que el gobierno subestimó los efectos de estas cosas que había que hacer. Y en ese contexto aparecen 2 subestimaciones. La primera sobre el nivel de actividad, la segunda sobre la tasa de inflación. Este segundo trimestre da 2,1 de caída preliminarmente contra el año pasado y -6 la tasa trimestral anualizada. La inflación, que se aceleró, tenemos la inflación anual en 40 y vamos a estar varios meses en ese nivel. Y vamos a ver algunas dificultades del modelo de crecimiento si crecemos poco en generar empleo. Incluyendo el cuasi fiscal, estamos del orden de la magnitud del déficit fiscal de Brasil, que es 10 puntos del PBI.
Vos sabés el desastre que es para un país que se achique en un trimestre un 6%, el efecto pobreza que genera eso, fundamentalmente en los trabajadores, pero también derrumba a las empresas. Ese dato, como el INDEC es trucho de vuelta, yo te lo di de Miguel Ángel Broda, de uno de los tipos más neoliberales del país, que además recibe un abono mensual del gobierno para asesorarlo. Además, junto con esa caída, puedo decir, bueno, como cae el PBI, entonces no tenés inflación. No, están dándose las dos cosas juntas. Por eso necesitan meter presa a Cristina, porque no pueden salir de una caída terrible en el nivel económico y de al mismo tiempo una inflación que está, creo que lo tenés por ahí, en los últimos 12 meses, la estimación de la ciudad de Buenos Aires, ahí te digo, mayo 5%, últimos 12 meses, 44,4%. Esta inflación es superior a la que tenías en el mismo momento de la crisis de 2001, ¿sí? Era esta un poquito más baja que esta, es decir, tenés una caída de la economía peor que en la crisis de 2001, con una inflación mayor a la de 2001. Y acá no había crisis. Y acá dejaron un país estacionadito, con un desempleo del 5%, con una deuda baja, con un sistema financiero bien. Y esto lo generó en 6 meses. Por eso necesita meter presa a Cristina. Mirá, al mismo tiempo yo te quiero mostrar cómo, mientras está destruyendo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana, está generando un ruido financiero porque ya los bancos, ya los inversores son los que no creen en este gobierno. Y ahí está el miedo. Y eso no lo tapás metiendo presa a Cristina. Mirá los despidos que te los vamos actualizando constantemente de tendencias económicas, la que usamos todos, la usa La Nación. Según una consultora, ya hubo más de 150.000 despidos. Es decir, vos tenés inflación, se cae la economía, tenés despidos. El último dato de pobreza que hay, el domingo te vamos a dar el nuevo dato de pobreza. Por ahora te doy el último que dio la UCA antes del tarifazo, antes de la inflación de estos 3 meses, que fueron 1.400.000 pobres. 1.400.000 pobres. ¿Sí? Esto fue hasta el 31 de marzo. El domingo en Economía Política te vamos a decir cuántos pobres hay hoy. Pero Mauricio Macri ya lo sabe, porque todos estos datos se lo dieron en una reunión de gabinete antes de ayer. Y ahí es cuando se cocina y se dice, mirá, si este es el desastre social que tenemos en la calle, y además se nos va a ir el dólar a la mierda, y entonces los precios se van a ir ahí atrás, mejor que la gente hable de Cristina. Y por eso hoy tuviste lo que tuviste con Cristina Fernández. Mirá, se suponía que venían a cerrar los números, aunque sea con la gente afuera. Se suponía que venían a cerrar los números, aunque sea con la gente afuera. A la gente afuera la sacaron, pero los números no lo cerraron. Y el déficit fiscal, es decir, déficit fiscal es que vos gastes más de lo que recaudás, volvió a subir y ya está en el 8,8%. Mirá esta nota de Clarín, que te dice, estaría, según estudios privados, el déficit fiscal en el 8,8%. Entonces vos generaste 150.000 despidos, metiste 1.400.000 pobres, hiciste semejante carnicería y seguís teniendo el dólar atrasado y seguís teniendo déficit fiscal. Por eso, lo que se dice de Prat Gay y de Mauricio Macri es que no solo son tipos sin sensibilidad, sino que además no saben gobernar. Por eso están teniendo este problema. Mirá, yo te voy a decir una cosa, y esto te lo dicen gente de la City. No podés tener un gobierno de CEOs, porque si vos tenés 6 ministros y cada uno está defendiendo sus propios intereses, entonces terminás con un desastre así. Entonces querés taparlo con Cristina, pero guarda, porque si meten presa a Cristina, ¿qué pasa en Argentina? ¿Se banca esta sociedad que metan presa a Cristina? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque los dirigentes se han separado. Están buscando poder, cada uno tiene sus ambiciones. ¿Y el 49% está seguro de que está separado? ¿O se fortaleció más todavía después de este desastre que le hicieron? Mirá, hoy Salta, una provincia muy cercana a Macri, el gobernador Urtubey dice que todo lo que hace Macri está bien, tomó deuda. ¿Sabes cuánto tuvo que pagar? El 9,5% en dólares, poniendo a la minería el oro como garantía. Es decir, más caro que lo que pagaba el gobierno anterior el año pasado, después de hacer
este desastre. Mirá, se esperaba que subieran las inversiones. ¿Te acordás lo de la lluvia de inversiones? Creo que tenés una plaquita por ahí, ¿no, Charlie? La recesión se profundiza. Ismael Bermúdez, Clarín, te mostramos Clarín. Hubo una fuerte caída de la inversión interna del 3,8%, tanto en la construcción como en máquinas y equipos de transporte. Esto es el diario de hoy, ¿sí? Esto era lo otro que venían a mejorar. Decían, bueno, el consumo no va a crecer, pero van a crecer las inversiones. Nones. Las inversiones también cayeron. Este es el saldo del primer semestre que lo lleva a Mauricio Macri a decir, está bien, Magneto, métanla en cana. ¿Ok? Está bien, Magneto, métanla en cana. Esta situación de desastre económico, político, social, pero además financiero, que preocupa ya a los tipos de la City, es lo que hace que quieran meter presa a Cristina. Mirá, hoy salió un dato, viste que se suponía que iban a empezar a salir algunos datos buenos, en economía se dice brotes verdes, ¿sí? Para ver la luz al final del túnel que dice la esotérica de Michetti. Hoy sale también en los diarios un dato sobre, en Clarín, los brotes verdes se hacen desear. Este es el jefe de economía de Clarín. Las ventas de los supermercados marcarían en junio una baja promedio del 7% respecto a 2015. ¿Vos sabés lo que es que caigan un 7% las ventas de los supermercados? El desastre que es eso. Para que la gente deje de comprar en el supermercado. Y en electrodomésticos, celulares y línea blanca, los pronósticos de la industria prevén una disminución del 20% para este año. No hay ningún brote verde, es decir, nadie espera que la situación mejore. Mirá el aguinaldo. Vos sabés que Alfonso Pratagay hace un mes le dijo a Macri, quédate tranquilo que ahora cuando cobran el aguinaldo la gente empieza a consumir. Mirá lo que salió hoy en el diario de lo que va a hacer la gente con los aguinaldos. El aguinaldo este año se usará para pagar deudas. Es decir, la gente, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el agua, dejó de pagar la tarjeta. Y ahora con esto va a pagar la tarjeta o el fiado del almacén o lo que haya pedido prestado. No lo va a gastar el aguinaldo. Esa es la situación hoy al 30 de junio. Mirá. Hay varios economistas que en una semana lo dijeron, porque esto que yo te estoy contando acá y que no se habla en la televisión argentina, ¿sí? Te hablan de los libros de historia, te hablan de policiales, no de política ni de economía. Te hablan de policiales, en algunos casos inventados, en otros ciertos, ¿sí? Pero todos los empresarios y los economistas te están diciendo, esto se va a la mierda. ¿Sí? ¿Y cómo zafás vos de una crisis terminal? Tratando de que la gente mire para otro lado. Pero quiero que escuches lo que están diciendo empresarios y economistas de la situación de la economía hoy. Miralo. La activación económica no se va a dar en el segundo semestre y la actividad industrial va a caer 1,5%. Si en este segundo semestre no se hacen políticas que vayan pro fortalecimiento de la oferta productiva, ni siquiera en el 2017 veo la recuperación. Hasta ahora no hay elementos objetivos para pensar que la economía repunta en el segundo semestre. Crecer no, claramente no vas a crecer en el segundo semestre con respecto al año pasado. Ojalá que dejes de caer. Ninguna variable de la economía argentina está dando síntomas de reacción. Y hay un tema fundamental que le falló a Mauricio Macri. Cuando él dijo el 10 de diciembre que le iban a llover las inversiones, no están entrando las inversiones al país. Todos los economistas, todos los empresarios te están diciendo que no va a mejorar la situación económica. Ahí es donde Mauricio Macri decide, vayan por Cristina. Ahora bien, ¿por qué le va tan mal a Mauricio Macri? Porque ¿sabés qué? Vos necesitás mercado interno, porque el mundo está mal, porque la Unión Europea se cae por Inglaterra, porque Estados Unidos está mal, porque Brasil es un desastre, no vas a tener inversiones, no vas a tener exportaciones, necesitas mercado interno. ¿Qué hizo en el mercado interno? Le sacó a los trabajadores para darle a los ricos. Entonces, en vez de haber 44 millones de consumidores, ya hay 8, 9 millones de consumidores menos. Lo que hizo fue una transferencia de recursos, no hizo un ajuste, fue sacarle a unos para darle a otros. Digo, vos mirá
qué claro, qué fácil que es cuando vos tenés que hablarlo con un amigo. Che, ¿dónde fue la guita del tarifazo? Ahí está, vos pagás el gas, se lo dieron a los tipos del campo para retenciones. Esta gente paga menos impuestos, entonces es necesario que vos pagues más gas. Entonces no te alcanza la guita para comprar otras cosas y hay recesión, entonces cae la recaudación y hay déficit fiscal. Todo es así. Si le quitas retenciones al campo para que tengan más guita, esa guita hay que sacarla de algún lado. Te la sacaron de la tarifa del gas. Lo que hay es transferencia de recursos de los trabajadores a los más ricos. Vamos a ver otro caso. Le acaban de sacar el impuesto a la riqueza a los ricos. ¿Quién va a pagar impuesto a la riqueza? Bueno, esa guita hay que sacarla de algún lado. ¿De dónde la sacaron? Ahí está, el tarifazo del agua. ¿Vos pagaste más de agua? Bueno, los ricos no pagan más impuesto a los bienes personales o a la riqueza. Es una transferencia de recursos que te empobrece a vos, que empobrece a millones de personas y va a unos pocos. Y así es como que toda la economía se va cayendo porque esos pocos no pueden consumir por 44 millones, ¿sí? Otra transferencia que hubo fue, le sacaron el impuesto a las minerías. Bueno, hay que ir a buscar esa guita en algún lado y ahí te sacaron el subsidio a la electricidad. Entonces una transferencia de guita de tu bolsillo a la minería. Todas estas transferencias fueron las que hicieron que hoy la economía esté destruida, que hoy los argentinos no consuman y por lo tanto, como no consumen, Mauricio, te lo voy a explicar, es así de fácil, vení. Como no consumen, no pagan impuestos. Como no pagan impuestos, tenés déficit fiscal. Como tenés un déficit fiscal que solamente Venezuela tiene un déficit fiscal tan alto en el mundo, que es del 10% del PBI, entonces ni siquiera te quieren prestar guita. Entonces, todo el mundo salió a comprar dólares y el Banco Central tuvo que comprar 500 millones de dólares. Entonces, ni siquiera manejás el precio del dólar. Lo que sí manejás son los medios de comunicación y los jueces. Por eso este manotazo de ahogado. Mirá, el presidente dijo algo que ya habíamos escuchado alguna vez. El presidente acaba de decir, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, me metían en un manicomio. Muchas veces dicen, y el presidente engañó a los votantes. Bueno, lo acaba de reconocer él. Vamos a verlo. Cuando Mauricio Macri lo aceptó. Acá está. Macri, si decía lo que iba a hacer, me encerraban en un manicomio. Esto lo dijo Mauricio Macri ayer en Chile. El presidente de la Nación acaba de repetir la frase célebre de Carlos Menem. Cuando yo te decía, son el menemismo plus, son el menemismo recargado. ¿Vos te acordás cuando lo dijo Menem? Creo que lo teníamos, ¿no? Era parecida a la frase de Carlos Menem. Por ahí la tenemos. Menem dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, al igual que Menem, Mauricio Macri, solo a 6 meses de asumir, acaba de, ponémelo de nuevo a Macri, por favor, acaba de decir, si yo hubiera dicho, lo dijo ayer en Chile, en la reunión de la Alianza del Pacífico, si decía lo que iba a hacer, me encerraban en un manicomio. En un manicomio, hoy, mirá, hoy estuvieron a punto de ir a la casa de Cristina Fernández, de meterle la gendarmería adentro para allanarle su vivienda con las cámaras de TN adelante. Repito, hoy Bonadío estuvo a punto, quizá lo haga mañana, ¿sí?, de meterse en la casa de la expresidenta Cristina Fernández con las cámaras de TN que hace una semana que están en Santa Cruz. ¿Cómo sabía TN que iban a allanar las propiedades de Cristina Fernández? ¿Sí? Y como los títulos tienen que ir de a poco, en la tapa de los diarios de mañana vas a tener que la Cámara Federal pidió que la investiguen y que allanaron las otras propiedades. El allanamiento sobre su casa será otro día. Pero lo que se viene es el show de meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. Porque ¿sabés qué? Cuando a vos se te vaya el dólar a 22 mangos, y el resto de los precios de los supermercados se vayan con ese dólar a 22 mangos, vos necesitás que la gente esté hablando de algo tan grave como meter presa a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Yo quiero saber si Macri tiene realmente poder político para llevar eso a cabo. Hoy por hoy,
está perdiendo muchos apoyos Mauricio Macri. ¿Tiene el apoyo del poder económico? Sí, pero el poder político es fuerte en Argentina. El poder político no es tan débil. Vamos a ver, digo, cuando la presidenta todavía estaba en el poder, avisó algo así. ¿Te acordás que hablaba de los elefantes? Los elefantes son los datos que yo te acabo de dar. Son el empobrecimiento, son los despidos, son que saquen el impuesto a la riqueza, son que te saquen la guita de un lado y se la den al otro. ¿Te acordás cuando Cristina Fernández lo decía? Escúchala. Mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. La presidenta lo dijo varias veces. Antes de ir a lo que pasó hoy, yo quiero que lo recuerdes, porque estaba claro que sabía lo que se le venía. Cuando vos enfrentás al poder económico durante 12 años, viene el revanchismo. No solo para pegarte a vos, sino para que no lo haga alguien la próxima vez. Cristina dijo después: no me van a callar. Escúchale. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa. Lo que no poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso. Hoy, una vez que se dio la orden de la Cámara Federal de investigar a la expresidenta y de que Bonadío allanara propiedades de la expresidenta y de que la expresidenta supiera que tenía ahí, cerca de su casa, a gente armada, a gente de la CIDE, a la gente de TN que hacía 3 días que estaba esperando que llegaran los allanamientos, ¿sí? Respondió con algunos tweets en donde dice parte de lo que piensa y la otra parte te la voy a contar yo después. Pero primero vamos a ver los tweets de hoy de Cristina respondiendo a esto, que ya te digo, va a ser peor. Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que... ¿Estamos de joda? ¿Qué pasa? ¿La dejamos ahí? Listo. Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi. Te está explicando que esto no suele suceder. ¿Viste? Vamos al próximo. ¿Qué dice Cristina? Hacía tiempo, décadas diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante. Digo, si vos tenés semejante crisis económica, necesitas semejante persecución a la expresidenta. Vamos a seguir con lo que tuiteó hoy Cristina Fernández. Esta no es la primera, ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última excursión de pesca. Lo vienen haciendo. Hasta ahí. A ver, primero, Cristina sabe que ahora van a ir a su casa. ¿Sí? Hasta ahora fueron a otras propiedades. Cristina sabe que ahora van a ir a su casa. Te tuvieron 2 meses, ¿te acordás? Con lo de Lázaro Báez, después unos días con lo de López. Cada vez que esas causas después se acercan a Macri, ¿te acordás que Lázaro Báez, te dijimos, era socio de Macri? ¿Sí? López fue el que le daba las obras a Caputo y a Macri. ¿Sí? Dura unos días y van por más. Y ahora ya después de Cristina no hay más. Después de Cristina no hay más. Es decir, la gente sabe de todas maneras que el gobierno anda mal. Y lo peor, ahora lo saben los bancos, lo sabe la banca extranjera. ¿Sí? El otro día La Nación el domingo dijo que 4 de cada 10 personas que votaron a Macri ya no aprueban su gestión. 4 de cada 10 que votaron a Macri, es decir, que Macri perdió el 40% del apoyo que tuvo en las elecciones. ¿Sí? Esa situación vos tenés que cubrirla yendo por una persona como Cristina Fernández. Mirá, en Jujuy ya hace rato que hay un clima parecido al que había en la dictadura militar. ¿Sí? Hay un gobernador que mete presa a la gente sin ninguna causa, después busca alguna causa para perseguirla, ¿sí? Y ver si la puede mantener presa. Me dicen en Santa Cruz, vamos a ir nosotros en Santa Cruz con nuestras cámaras, a ver si no nos meten en cara a nosotros, ¿sí? Vamos a ir a mostrar ese clima. Hay un clima de presión sobre la expresidenta y sobre su entorno sofocante. Sofocante.
¿sí? ¿Qué va a hacer la expresidenta? Hay un debate sobre si va a salir a hablar más fuerte y a decir lo que le está pasando con todas las letras. La expresidenta, lo que dice, ahora lo vamos a hablar con Iván Jabrowski y su situación judicial. Lo que se dice es, mirá, a la expresidenta la van a meter presa y después con el tiempo la van a largar porque no hay pruebas. Pero la orden de arriba, que uno a veces no sabe si arriba es Macri, uno a veces no sabe si arriba es Macri, pero por lo menos es parte de ese arriba, ¿sí? El poder económico que está sentado en el sillón de Rivadavia decidió que esto no da para más y que tenés que ir por la casa mayor. Y esa casa mayor es Cristina Fernández. En un minuto, Iván Jabrowski, ¿sí? Que es, vos sabés, nuestra persona que es la que está en la justicia y la que sabe lo que está pasando, te va a contar cómo está hoy esta causa con la que quieren meter presa a Cristina Fernández. En nada, en 30 segundos, dale, ya venimos.